Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Marcos 1, 14, 15. Hoy meditaremos el tercer misterio de luz, el anuncio del reino de Dios invitando a la conversión. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en los numerales 541 al 553, dice al respecto de este misterio: Después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Cristo, por tanto, para hacer la voluntad del Padre, inauguró en la tierra el reino de los cielos. Pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión es la Iglesia, que es sobre la tierra el germen y el comienzo de este reino. Cristo es el corazón mismo de esta reunión de los hombres como familia de Dios. Los convoca en torno a Él por su palabra, por sus señales que manifiestan el reino de Dios, por el envío de sus discípulos. Sobre todo, Él realizará la venida de su reino por medio del gran misterio de su Pascua, su muerte en la cruz y su resurrección. Todos los hombres están llamados a entrar en el reino. Anunciado en primer lugar a los hijos de Israel, este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones. Para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. La palabra de Dios se compara con una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. El reino pertenece a los pobres y a los pequeños, es decir, a los que lo acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres. Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. A los pequeños es a quienes el Padre se ha dignado revelar las cosas que ha ocultado a los sabios y prudentes. Jesús, desde el pesebre hasta la cruz, comparte la vida de los pobres, conoce el hambre, la sed y la privación. Aún más, se identifica con los pobres de toda clase y hace del amor activo hacia ellos la condición para entrar en su reino. Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Les invita a la conversión, sin la cual no se puede entrar en el reino, pero les muestra de palabra y con hechos la misericordia sin límites de su Padre hacia ellos, y la inmensa alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida para remisión de los pecados. Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas, rasgo típico de su enseñanza. Por medio de ellas invita al banquete del reino, pero exige también una elección radical para alcanzar el reino. Es necesario darlo todo. Las palabras no bastan.
hacen falta obras. Las parábolas son como un espejo para el hombre. ¿Acoge la palabra como un suelo duro o como una buena tierra? ¿Qué hace con los talentos recibidos? Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de las parábolas. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer los misterios del reino de los cielos. Para los que están fuera, la enseñanza de las parábolas es algo enigmático. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado. Los signos que lleva a cabo Jesús testimonian que el Padre le ha enviado. Invitan a creer en Jesús. Concede lo que le piden a los que acuden a Él con fe. Por tanto, los milagros fortalecen la fe en aquel que hace las obras de su Padre. Estas testimonian que Él es Hijo de Dios. Pero también pueden ser ocasión de escándalo. No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino a abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, que es la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de hijos de Dios y causa de todas sus servidumbres humanas. La venida del reino de Dios es la derrota del reino de Satanás. Los exorcismos de Jesús liberan a los hombres del dominio de los demonios. Anticipan la gran victoria de Jesús sobre el príncipe de este mundo. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios. Desde el comienzo de su vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con Él y participar en su misión. Les hizo partícipes de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Ellos permanecen para siempre asociados al reino de Cristo, porque por medio de ellos dirige su iglesia. En el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado: «Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo». Entonces nuestro Señor le declaró: «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento y de confirmar en ella a sus hermanos. Jesús ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. En este misterio, en el Evangelio que nos anuncia el reino de Dios, también nos invita a la conversión. Convertirse significa dejarlo todo para seguir a Jesús. Convertirse significa actuar por Cristo y en Cristo.
Convertirse significa descubrir y agradecer las virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Convertirse significa cruzar las fronteras de nuestro egoísmo y ver a Jesús en nuestros hermanos. Convertirse requiere abandonarse a la voluntad de Dios y estar agradecido incluso en las desavenencias, enfermedades, humillaciones, falsos testimonios, y descubrir en ellos que aceptándolos nos permiten demostrarle al Señor cuán inmenso es nuestro amor, porque amamos también lo que Él dispone para nosotros y para nuestra salvación. Convertirse es amar con sinceridad. Convertirse es colocar a Dios en el centro de nuestras vidas y amarlo con todas las fuerzas. Para convertirse es necesario dejar en manos de Dios todo nuestro ser, en cuerpo y alma. Convertirse muchas veces es saber callar para escuchar y saber hablar cuando necesitan de nuestro consuelo. Convertirse es colocar al Señor siempre en primer lugar. Convertirse es olvidarse de nuestros intereses y comodidades. Convertirse es ser obedientes, es apartarnos nosotros para que sea el Señor quien protagonice. Convertirse es hablar con Dios primero y luego hablar de Él con nuestros hermanos. Es no temer a ser criticados por dar testimonio de cuánto Jesús nos ama y cómo ha transformado nuestras vidas. Convertirse es darse y servir a los demás, es buscar tiempo donde no lo hay y disfrutar de emplearlo para servir a un solo Dios. Convertirse es emplearse como obrero del Señor, declararse peón, servidor, el menos útil de todos. Convertirse es sentirse nada, es vaciarse de uno mismo y llenarse de Dios. Convertirse es reconocer que nuestra conversión y las conversiones de nuestros hermanos son méritos solamente de Dios, son para la gloria de Dios. Señor, convierte nuestras almas en la tuya para predicar tu palabra con humildad, para ser solo instrumentos inútiles en la construcción de tu reino. Por este misterio, recordemos que Jesucristo viene a erradicar de los corazones el reino de las tinieblas, a expulsar a Satanás de nuestra vida, a limpiarnos de nuestros pecados, a romper ataduras y, como diría San Juan, viene a deshacer las obras del diablo, a sanarnos y liberarnos de todos los males del alma, de la mente, del cuerpo, de la familia, de la iglesia, de la creación entera. Oremos. En este misterio luminoso pidamos el fruto de la liberación, el fruto de que se rompan las ataduras, de que la acción del demonio desaparezca. Es cierto que siempre seremos tentados, pero pedimos que Dios no nos deje caer en la tentación y que aquellas tentaciones fuertes, donde es evidente la influencia poderosa del mal, como son las opresiones, las obsesiones demoníacas, las infestaciones y las posesiones, desaparezcan por la intercesión de la vencedora de todas las batallas de Dios, la Virgen María, y de Jesucristo su Hijo, cuya sangre y cuyas llagas tienen infinito poder liberador. Renunciamos a toda superstición, brujería, hechicería, adivinación, talismanes, amuletos, horóscopos, astrología, a creer que la mente es un poder divino, haciendo de ella un ídolo. Recordemos que sin el Señor nada podemos hacer.
y que rechazamos todo movimiento en esa dirección promocionado por la nueva era, que nos quiere llevar a nosotros a ser también como dioses, a cegarnos en soberbia y orgullo. Con gran humildad, pidamos el fruto de nuestra liberación, que el reino de Dios venga a nosotros y que iniciemos un verdadero camino de conversión. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publiquemos contenido. Y en este mes del Santo Rosario, no olvides rezarlo. Lo encontrarás en el video recomendado con los misterios del día de hoy. Que Jesús, María y José te bendiga.